El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo: Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber el fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se los dio diciendo: Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo: Esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En tiempo de la persecución nazi a los alemanes, a los judíos, cuando comenzaron a crear los campos de concentración donde llevaban allí miles y miles de judíos a vivir en medio de unas condiciones terribles, en un maltrato de la dignidad humana, donde hemos escuchado y conocemos por la historia universal de todas las atrocidades que se hacían allí en nombre de la defensa del nacionalismo alemán, de la pureza del nacionalismo. Fue llevado a uno de estos campos de concentración un sacerdote, seguramente muchos, pero la persona que me voy a centrar, fue llevado un sacerdote llamado San Maximiliano María Kolbe. Y allí en ese campo de concentración habían unas leyes. Por cada persona que se volara, los alemanes ejecutaban 10. Se voló una persona y quien se volaba sabía que ponía en riesgo, en peligro, la vida de 10 personas. Pues se voló una persona que estaba allí en el campo de concentración y no lo lograron capturar. Formaron a todos los presos que estaban allí y escogieron dentro de ellos a 10, así al azar. De los 10 había un hombre casado que tenía hijos, dejó a sus hijos pequeños, y la ilusión de la mayoría de quienes estaban allí, por no decir de todos, era algún día ser liberados y poder volver a reencontrarse con su familia, porque los separaban de sus esposas, de sus hijos, y la ilusión de él era poder algún día volver a encontrar a sus hijos, a su esposa, a quienes amaba profundamente. Cuando a suerte cae él, se pone a llorar y le dice al guardia alemán que le perdone la vida, que él tiene la ilusión y la esperanza de volver a reencontrarse con su esposa y con sus hijos, que no lo ejecuten. Y se tiende a llorar suplicándole a este soldado o a este general, no recuerdo el rango que tenía, y ellos se ponían más duros y más severos, y le dijo que no,
que iba a morir. Los metían a unas cámaras de gas y allí se iban quedando, los ejecutaban pues de varias maneras, pero una de ellas era ponerlos en abstinencia de alimento y de agua hasta que se iban consumiendo y se iban asfixiando allí y morían por desnutrición y también por la falta de agua. Había allí un sacerdote contemplando esto, San Maximiliano María Kolbe. Cuando vio el llanto de este hombre y la ilusión y la esperanza que este hombre tenía de poder encontrarse con su esposa, con sus hijos, con su familia, da un paso al frente y le dice al soldado que él se ofrece por este hombre, que le perdonen la vida y que él se ofrece por él. De una manera milagrosa que no lo concedían por la dureza de corazón de estos hombres, concedió esta gracia, este intercambio. Y San Maximiliano María Kolbe es llevado allí a las cámaras de gas, donde efectivamente le toca ver morir a todos los que están allí. Luego, cuando ya entraban, tenían un periodo de tiempo donde ellos sabían que era imposible sobrevivir a recoger los cadáveres para luego quemarlos. Cuando entran a recoger los cadáveres, se encuentran que hay uno todavía que vive, que no ha muerto. Y es este sacerdote, San Maximiliano María Kolbe. Tenía el rosario en la mano y había permanecido firme hasta el final, dándole aliento y esperanza a todos los que allí sufrían. Y cuentan que confesó incluso algunos de ellos. Pero contemplar la historia de este santo nos hace pensar en un amor verdadero por alguien que quizás él había conocido allí en el campo de concentración, de alguien de quien ni siquiera él sabía su historia personal, pero se dio cuenta allí, por el llanto de este hombre, la necesidad tan grande que tenía, la ilusión, la esperanza de volver a reunirse con sus seres queridos. Un hombre del cual quizás Maximiliano María Kolbe nunca recibió algún beneficio, no lo había conocido, fue conocido por él ahí, pero fue y entregó su vida por él. Después a Maximiliano María Kolbe le inyectan, creo que cianuro, para que se muera rápido, y terminó muriendo mártir allí en estos campos de concentración. Y uno se pregunta, ¿vale la pena que un sacerdote que tenía la posibilidad de salir también y a lo mejor hasta la esperanza de salir de estos campos de concentración a seguir haciendo apostolado, porque tuvo un apostolado muy fecundo, lo llaman el apóstol de la Inmaculada? Comenzó a utilizar la imprenta y los medios de comunicación hasta aquel momento para evangelizar en Polonia y en Europa, y grupos que él iba creando, y se iba expandiendo el evangelio con tanta fuerza. Y uno dice, ¿vale la pena que este sacerdote se hubiera sacrificado por un solo hombre cuando existía la posibilidad de que saliera de estos campos de concentración y continuara con toda su obra evangelizadora? Es parecida a la pregunta que hoy se hace el profeta Isaías cuando habla del siervo doliente y dice, ¿quién habrá de creer lo que les hemos anunciado? Que viviendo esta ignominia, este desplazamiento, que viviendo este desprecio, esta soledad, este rechazo, este siervo doliente de Yahvé pueda salvar a muchos. ¿Quién creerá que un crucificado como Cristo pueda traer la felicidad, la plenitud y el éxito de la vida humana? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Es absurdo a la lógica humana que un crucificado despreciado, rechazado, y que hoy sigue siendo despreciado y rechazado incluso dentro de su iglesia,
Porque hasta nosotros mismos, los ministros del Señor, los sacerdotes, muchos han perdido la fe en la Eucaristía, no creen, la celebran porque hay que celebrarla, pero no porque crean que celebrando una Eucaristía, una solita, se puede salvar el mundo entero. Hay obispos así, que suben al altar sin creer que la celebración de una sola Eucaristía trae la redención para el mundo. Y por eso la pregunta del profeta hoy: ¿quién habrá de creer lo que hemos anunciado? Hasta nosotros mismos, que venimos a la Eucaristía, nos cuesta tantas veces creer que en la Eucaristía esté la plenitud de la dicha que nuestro corazón está buscando. Porque es tan sencilla la Eucaristía y a la vez tan despreciada y tan maltratada y tan ultrajada y tan pisoteada incluso hoy dentro de la iglesia. Hay gente que no cree que hay sacrilegios, y si hay sacrilegios, hay gente que se acerca a comulgar en pecado mortal, y eso es un sacrilegio. Y hay sacerdotes que permiten eso, y no les importa darle la comunión a alguien quien vive objetivamente en pecado mortal. Y eso hace más difícil que nosotros podamos creer que verdaderamente la Eucaristía es el poder que vence al pecado, que vence al mundo, que vence al demonio. Una vez se me acerca una persona y me dice: Padre, estaba en la misa y yo no sé por qué comencé a sentir como un calor y un desespero. Y era como algo que nunca me había pasado, que me puso intranquila, me puso en la Eucaristía intranquila, yo no me hallaba, y había algo que me decía que tenía que salir corriendo de ahí, pero yo dije: yo no me voy a salir corriendo de acá. Y era una cosa más fea, Padre, que yo no la entendía, y me dio hasta mareo y hasta ganas de vomitar. Y dije: pero yo no me voy de la Eucaristía, me voy a quedar, Padre, y me quedé hasta el final. Y le dije: ¿y ahora cómo te sientes? Y me dijo: no, me siento con una paz como livianita, porque yo decidí quedarme. ¿Tú no te diste cuenta qué pasó? Eso no eras tú, era el demonio que estaba encima de ti y que te tenía mejor engañada, esclava, y no te habías dado cuenta de eso. Y Cristo Eucaristía, porque tú seguramente viviste la Eucaristía hoy de una manera diferente a como la has vivido en otros momentos. Cristo Eucaristía logró triunfar en ti. Ay, yo no sabía, Padre, que eso era así. Claro. Al demonio, miren, cuando uno viene a vivir la Eucaristía de cualquier manera, porque no le importa, al demonio eso no le incomoda, para nada, ¿sí? Antes le gusta gente que haya así, para que den antitestimonio, para que los que nunca han venido a misa no crean. Y por eso hay tanto ateo hoy en el mundo. Dicen: pues esos que dicen que son católicos y van a misa y viven como viven, sí. Pero en cambio alguien que tiene una lucidez en su corazón y dice: voy a vivir bien la Eucaristía, eso el demonio no lo soporta. El demonio es capaz de quedarse en una misa entera cuando la persona no tiene conciencia de lo que pasa aquí, cuando no viene por interés de buscar al Señor y de encontrarse con la paz del Señor en la Eucaristía. El demonio a esa persona nunca le va a perturbar la vida. Antes le dice: vaya, le facilita todo para que vaya y la vive de cualquier manera, vaya y parrandece la misa. Le encanta, porque él sabe que eso hace un daño muy grande con eso. Pero a quien verdaderamente busca al Señor, porque lo necesita, porque tiene la conciencia de que está presente en el altar, el demonio le va a poner todas las trabas para que no esté. Y si está en la Eucaristía, le va a poner todas las trabas para que no la viva.
¿Por qué será? Porque Él sí sabe el efecto que produce la presencia real de Cristo. En la Eucaristía, tan sencilla, tan ultrajada, tan despreciada, tan maltratada, el Señor nos salva, y no solamente a nosotros, sino al mundo. El Señor vence al demonio. Hoy el demonio está haciendo todo lo imposible para que la gente no ame la Eucaristía, y tiene mucho poder. Está haciendo todo cuanto está a su alcance para hacer que la gente venga a la Eucaristía y maltrate al Señor. Está haciendo todo lo posible el demonio para que la gente en pecado mortal llegue a la misa y comulgue. Está haciendo todo lo posible para que los sacerdotes vivamos una vida doble moralmente, con una apariencia de bien y de santidad, pero internamente una vida doble, con máscara. Hace poco resultó una polémica en los medios de comunicación porque el Papa dijo a puerta cerrada a unos obispos italianos que había que evitar, bueno, yo no voy a utilizar la palabra porque nuestro lenguaje pues no es, pero lo dijo él, sí, que había, voy a decirlo de una forma más, sí, el Papa dijo, que le dijo a estos obispos que ya en los seminarios había mucho homosexual. No es primera vez que lo dice, bueno, lo dijo con otras palabras, que yo no la voy a decir, sí, pero dijo que había mucho homosexual en los seminarios. No es la primera vez que lo dice, lo que pasa es que esta vez lo dijo de una manera muy coloquial, sí, pero en una entrevista que él hizo en un libro publicado que se llama La fuerza de la vocación, con un sacerdote claretiano que ahora es obispo y que además es periodista, el Papa le dijo que efectivamente dentro del clero diocesano en algunos lugares habían homosexuales, ¿sí? Y de hecho la Iglesia no tiene ningún problema, tiene una orientación, unos criterios formativos. Hay personas que tienen tendencia homosexual y que están dentro de la vida sacerdotal y consagrada, pero asumieron el camino de la castidad y pueden vivir serenamente y alegremente la vocación con una tendencia desordenada, que es bien manejada porque lo han manejado muy bien con manera sincera y saben que el Señor da la fuerza para vivir castamente. La Iglesia no tiene ningún problema con las personas que tienen alguna tendencia homosexual. Eso sí, la Iglesia les pide, reconozcan que eso es un desorden, pero eso se puede trabajar. Lo primero que tú tienes que hacer es reconocer que eso no es natural, y lo trabajamos. De hecho, yo como sacerdote he atendido muchas personas con tendencia homosexual y se vienen a buscar ayuda y se les brinda y pueden vivir una vida serena, incluso alegre, sin faltar, sin cometer ningún pecado, cuando reconocen que eso no está bien. Pero es una cosa muy linda, me decía una vez alguna persona, padre, imagínense que estoy con una alegría, porque para mí eso, tener esa tendencia me hacía sufrir mucho, pero ya la asumí como una posibilidad de santificación y el Señor me ha dado la gracia de ser casto, de vivir castamente. Y lo viven, y yo lo he visto cómo lo viven de una manera alegre y serena. Incluso es tan bonito que algunos han llegado en el camino de la vida espiritual a reorientar su vida y conformar una familia. Una vez me decía una mamá, padre, sufría mucho porque su hija se declaró homosexual y se le fue de la casa con otra niña, a vivir con otra niña. Y esta pobre mamá sufría. Aquí, esa mujer viene acá hace años. Es un testimonio bellísimo. Y ella venía a pedir oración y siempre escuchaba lo mismo: péguese de Jesús Eucaristía, péguese del Señor, órele. Y un día vino y me contó, ella les contaba que a varias gente le pedía intercesión, a varios en la comunidad. Y a mí me tocó recibir el testimonio de los buenos consejos que le daban muchos: vaya al Santísimo. Y entonces ella se pegó al Santísimo. Un día vino: padre, ¿sabe qué? Quiere que le cuente una noticia. Mi hija ya se dio cuenta que eso es un error. Y después consiguió un novio,
yo no sé si se casó, sí. Pero el Señor la rescató, le mostró claramente. Bueno, esto porque la iglesia no tiene ningún problema con la tendencia cuando se reconoce como un desorden. La iglesia tiene un problema cuando las personas dicen eso es natural, porque debe aceptarlo. Porque hoy científicamente le ha sido imposible a la ciencia demostrar que esa tendencia es algo natural de la persona. Es imposible demostrarlo. Entonces la iglesia no va a aceptar algo que científicamente no se demuestre. La iglesia condena la práctica homosexual, ¿sí? Porque no es la iglesia, es la palabra de Dios. Y toda persona que defiende ese desorden como algo bueno y que se puede practicar, pues es una persona que está defendiendo el pecado, ¿sí? Porque Dios al hombre lo creó hombre y a la mujer mujer, no hay intermedios, ¿sí? No existen intermedios. Bueno, el Papa dijo esto y esto formó un bololoy en todo el mundo, sí. Al Papa le tocó salir a retractarse, a pedir perdón, porque con esa palabra había ofendido a algunos, ¿sí? En la iglesia hay muchos desórdenes. No digo la iglesia porque la iglesia en sí misma no es desordenada, es santa, pero a la vez es un misterio porque también es pecadora. Pero en nosotros la jerarquía hay desórdenes porque hemos dejado de creer en el poder del Señor. Y el Papa lo ha reconocido. El Papa Francisco no ha tenido escrúpulo en reconocer que la iglesia es santa pero que también es pecadora. Y en la vida consagrada también, y en la vida matrimonial también. Y Cristo, sumo y eterno sacerdote, vino a purificar todos esos pecados, todas esas manchas, todos esos desórdenes. Pero ¿cuál es el problema? Que no todos creemos que nuestro sumo sacerdote, que se manifiesta en el altar de la Eucaristía, de manera más plena en la Eucaristía, no creemos que Él nos pueda salvar. Ahí está el quid de este misterio, que algunos sí creen. ¿Y qué le pasa al que cree? Pues comienza a disfrutar todos los efectos que brotan del ofrecimiento de nuestro sumo y eterno sacerdote. Resulta que San Maximiliano María Kolbe se ofreció por este hombre y a este hombre le perdonan la vida. ¿Por qué? Porque San Maximiliano María Kolbe se ofreció. ¿Y por qué lo hizo San Maximiliano María Kolbe? Porque él ya había contemplado este ejemplo en Cristo. Porque cada que celebraba la Eucaristía, él experimentaba lo que Cristo había hecho por él, que también lo rescató de una condición de pecado, y Cristo se entregó por él, y por eso él ahora disfrutaba de la alegría del cielo en su corazón. ¿Y qué dijo San Maximiliano María Kolbe? Si Cristo lo hizo por mí, me salvó del pecado, ¿yo cómo no lo voy a hacer por este hombre? Y entregó su vida porque Cristo ya lo había hecho por él. Y saben que después, creo que fue eso sí, ese dato sí no lo sé exactamente, pero este hombre salió libre de allí y se pudo encontrar con su esposa y con sus hijos. Yo no sé si vive o si estaba vivo para la canonización de San Maximiliano María Kolbe, y después pudo disfrutar de la alegría de encontrarse con su esposa y con sus hijos. ¿Gracias a quién? Al ofrecimiento de un sacerdote. Pero en realidad, más allá, no era San Maximiliano, era Cristo que se estaba ofreciendo en San Maximiliano María Kolbe para que ese hombre fuera feliz con su esposa y con sus hijos. Esto que le sucedió a San Maximiliano María Kolbe es lo que nos sucede a todos los que creemos en Cristo. Miren, solamente el que experimenta la dicha y la alegría de vivir la Eucaristía con todo su corazón sabe que esto es cierto, que se experimenta una alegría muy sublime en la Eucaristía,
que uno nunca había experimentado, de ver a nuestro sumo y eterno sacerdote ofreciéndose para que el demonio ya no venga a cobrármelas más. Porque como nosotros cuando pecamos comenzamos a tener una deuda con el diablo, y el diablo nos las cobra, y el diablo no quiere plata, quiere nuestra vida. Entonces cuando queremos apartarnos, ¿qué hace el diablo? Nos hace la vida imposible y comienza a meternos mentiras y a decirnos que todavía le debemos. ¿Y qué hacemos los cristianos? Venimos a la Eucaristía y le decimos al diablo: vea, nosotros ya tenemos quien pague por nosotros, cóbrele a Jesús. ¿Y qué pasa cuando el diablo viene y le cobra a Jesús? Jesús se deja cobrar por él, pero con flagelos, desprecio, reproche, pero nunca le cede a la manipulación. Porque el diablo le dice a Cristo: vea, sírvame, y yo no lo martirizo, porque es que sus hijos me deben mucho. Pero si usted me sirve y hace las cosas como yo quiero, yo no le martirizo a sus hijos. Y no lo martirizo a usted. ¿Y qué dice Cristo? Martiríceme. Pero yo no voy a aceptar sus propuestas. El mundo le dice a Cristo: sírvame, haga las cosas como a mí me gustan, y yo dejo de azotarle a sus hijos y de azotarlo a usted, porque es que sus hijos me fueron infieles, sus hijos me obedecieron en algún tiempo y me deben mucho. Y Cristo le dice: yo te voy a pagar, pero no haciendo lo que tú me pides, te voy a pagar con mi vida, mátame. Y eso hace el mundo y el pecado y el diablo. Y por eso Cristo muere en una cruz. Pero ¿qué hace Cristo? Como no le cedió a la invitación del demonio y del mundo y del pecado, se levanta triunfante. El Padre lo levanta por encima de la muerte, del pecado, del mundo y del demonio. Y ese es el ejercicio de nuestro sumo y eterno sacerdote. Y entonces viene resucitado y nos dice a nosotros: no tengan miedo. Díganle al demonio que no más. Díganle a la tentación que no más. Díganle al mundo que no más. Señor, y si me matan, no importa, deja que te mate por no seguirlo a Él, que yo te voy a resucitar. Y el que crea y se fíe de esa promesa del Señor, disfruta de eso. Y en la Eucaristía se nos da el adelanto. Por eso dice el Señor: con ansia he deseado compartir esta Pascua con ustedes. Y por eso Él se entrega y nos dice: no tengas miedo, ven, créeme a mí, que yo pago todo. Y ese precio lo pagó el Padre, en realidad el Padre Celestial entregó a su Hijo para que toda la deuda que nosotros teníamos con el diablo, Cristo la pagara dejándose azotar, y el diablo no nos pudiera cobrar nada a nosotros. Desde entonces, el diablo ya no me puede cobrar nada a mí por todas las maldades que yo hice en el pasado, porque yo ya le pedí perdón a Cristo, le pedí perdón al Padre, y el Padre me dijo: bueno, hijito, no te preocupes, que yo ya pagué por ti. Si el diablo te llega a cobrar otra vez acusándote, dile que yo ya pagué la deuda. Y entonces yo, el Padre Omar, vengo todos los días y ofrezco el cuerpo de Cristo, y el diablo viene y me azota y me dice: pero mira que tú en el pasado hiciste esto. Y yo le digo: no importa, mira, aquí ya está el que pagó por mí. Vuélveme a servir, Omar. Y yo le digo: yo no te voy a volver a servir, porque ya Cristo pagó por mí. Me tienes que servir. Yo no te voy a volver a servir, porque yo te di mucho en el pasado cuando pecaste. Pues ya no te voy a volver a servir. Si no me sirves, te voy a perseguir. Pues persígueme, porque si tú me persigues, pues Cristo me va a defender. Si no me sirves, es mi amenaza, no crean que es verdad lo que les digo, ¿sí? Si no me sirves, te voy a quitar todo, hasta el ejercicio del ministerio sacerdotal. Y yo le digo: no importa, porque Cristo ya me hizo sacerdote para la eternidad.
Y me dice, si no me sigues, si no me obedeces, si me sigues, te voy a matar. Y yo, no importa, más rápido me voy para el cielo. Porque Cristo me va a resucitar. Esa es la alegría que nosotros tenemos en la Eucaristía. Por eso San Pablo llega a decir con tanto gozo, y dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Y eso que yo digo, no crean que lo digo por ser ministro. Lo digo porque en el bautismo Cristo me hizo sacerdote. A todos en el bautismo nos dio el sacerdocio común. Entonces todos podemos decirle lo mismo al diablo, ya yo no tengo cuentas contigo. Cuando rezamos los mismos Jesús decimos, si en el día de la muerte el demonio me tentare, yo le diré que no tiene parte en mí, porque el día de la Santa Cruz, yo dije 1000 veces Jesús. Si ahora el demonio me tienta, yo le diré que no tiene parte en mí, porque yo ya estuve en la Eucaristía y porque Cristo ya derramó su sangre por mí. Eso es lo que está diciendo la carta a los Hebreos. Es que el diablo nos tienta, a mí me tienta hasta en la misa. Y yo siempre miro a Jesús y le digo, Señor, vea, me está molestando. ¿Sí? De verdad, y Jesús me dice, no tengas miedo que yo te defiendo. Y San Pablo llega a decir esto, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Y dice, nada, ni nadie. Porque ni siquiera Dios nos acusa, porque al contrario, Él pagó el precio de nuestros delitos, para que no nos acusara ni el demonio, ni el mundo, ni nadie. Y además San Juan llega a decir otra cosa bellísima. Dice, ni siquiera nuestra misma conciencia por lo que hicimos en el pasado, porque tenemos abogado ante el Padre. A mí a veces el demonio me intenta traer cosas a la memoria del pasado, y mira lo malo que fuiste, y vas a estar aquí en el altar. Y yo le digo, no importa, ya el Señor me perdonó, ya Cristo pagó por mí. Una vez tenía un remordimiento que el diablo me tenía azotado, y hasta iba a dejar la vocación por eso. Y me fui para donde mi director espiritual, porque yo le había hecho mucho daño en el pasado a una persona, y el diablo me comenzó, yo ya le había pedido perdón al Señor, pero me quedó la culpa, y el diablo comenzó a azotarme. ¿Cómo vas a estar en esta comunidad tan buena? Tú que hiciste tanta maldad, tú no sabes tratar a la gente, no sabes, y eso me acusaba, y hasta a través de personas heridas me acusaba. Hasta yo ya estaba perdiendo el sueño de lo malvado que había sido, y ya el diablo me dijo, no tienes perdón, ya tú no tienes, tú te vas a condenar, así me decía, y yo comencé a creerle, y ya ni dormía, y me fui para donde mi mentor espiritual, y dije, me tengo que ir, yo tengo que salirme, ir a reparar, pedirle perdón a esta persona. Y ¿saben qué me va diciendo? ¿Me escucha? Y apenas terminé ya de desahogarme y contarle todo, me dice, mijito, no tienes que ir a ninguna parte, voltea la hoja. ¿Y cómo así, monseñor? Sí, voltéala que ya la hoja está en blanco, el Señor la dejó en blanco. No, monseñor, pero yo tengo que ir a reparar, tengo que ir a pedirle perdón a todas. No. ¿Y entonces cómo hago para reparar? Y me dijo, tu amor por el Señor va a reparar todos los corazones. Ama a Jesús, y esas personas a las que le hiciste daño en un futuro se van a dar cuenta que tú le serviste al Señor y van a decir, ese hombre que tanto daño me hizo, ahora está sirviéndole al Señor y padece sufrimiento por seguir al Señor, y eso reparará. ¿Y saben qué? A esa persona yo nunca me le acerqué a decirle nada, nunca. Y hoy esa persona tiene un cariño tan grande por mí, tan grande. ¿Quién lo hizo? La sangre de Cristo. Y esa persona, en vez de mirarme con rabia o con reclamo, nada, me mira con un amor y una generosidad. ¿Quién lo hace? La sangre de Cristo. Y a mí yo ya tengo paz, porque como ya el Señor pagó por mí. ¿Quién creerá en esta noticia?, se pregunta Isaías. ¿Saben cómo nos azota el diablo cuando comenzamos a seguir al Señor?
como ya no puede con el pecado, nos azota con las culpas. Dice: usted que fue tan malo y tan mala, tan perverso, usted que va, eso es del diablo. ¿Y saben qué tenemos que decirle nosotros? Ya Cristo pagó por mí. Ni la muerte, ni la vida, ni la espada, ni las potestades, nadie nos puede separar del amor de Cristo. Y viene y le dice a alguien: es que usted es un demonio. No, yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios, porque Cristo pagó por mí. Es que usted lo peor que puede existir, así vengan personas heridas y nos digan: usted es lo peor que puede existir en esta tierra. No, yo soy un heredero con Cristo, heredero del cielo. Soberbio, no, yo no soy soberbio, lo que pasa es que me las creo. Y eso es lo más. ¿Por qué? Porque Jesús me dijo que me las creyera. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo, para que todo el que cree en Él, no perezca en manos de nadie, ni de dedos señalando y acusando. De nadie. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Yo vine para darles vida y vida en abundancia. Nosotros somos unos privilegiados, porque sin tener con qué en nuestro bolsillo, pagaron nuestra deuda todita, y fuera de eso, no solamente pagaron nuestra deuda, sino que también nos dieron hasta una herencia, la herencia del cielo, de la vida nueva con el Señor. Entonces, con un sumo sacerdote así, que es nuestro Señor, que es nuestro hermano, que es nuestro esposo, porque podemos decirlo también, que es nuestro todo, con un amor así, ¿a qué le vamos a tener miedo nosotros? Puede venir a acusarnos todo el mundo. Aquí tenemos a Cristo en la Eucaristía. Todos los días lo presentamos al Padre. Cada que vamos al sagrario, vamos a presentar. Y el Padre es feliz cuando le presentamos esa ofrenda. Tráigame en sus pecados, nos dice, para que vean que yo no me volveré a acordar de ellos. Establezco una alianza contigo. Si me traes a mi Hijo y me lo ofreces, yo no me volveré a acordar de nada. Y por eso San Juan dice que ni siquiera nuestra conciencia nos acusa. Si creemos en Cristo, porque el que no se fía de Cristo, pues, entonces no le hagamos caso a las mentiras del diablo. Porque cuando el Señor está con nosotros, ¿quién está contra nosotros? Nadie. A los mártires los ajusticiaban, la mayoría fueron reyes que los ajusticiaban, y los ajusticiaban por delincuentes, morían como delincuentes. Y ellos decían: no nos importa que nos acusen, es que ya nos justificó Jesús. Pero vas a morir por ser un desobediente al rey y a las autoridades. Eres un rebelde, estás ofendiendo al Estado. No me importa que me acusen, a mí ya me justificó Jesús. Y la gente tiene miedo en Colombia, los católicos son los que más miedo tienen en Colombia, imagínense. Que porque este gobierno, ¿y qué? El cristiano no le tiene miedo a nada. A nada. Y si a un gobierno comunista se le va por quitarnos todo, nosotros lo tenemos todo porque nuestra riqueza es el Señor. Es la plenitud. Por eso la Eucaristía es lo más grande que nos puede pasar. ¿Qué más necesitamos? Si nos morimos ahorita, le decimos al Padre: papá, vea, Jesús paga todo por mí. Jesús lo pagó y el Padre recibe ese precio. ¿Y qué nos dice? Bueno, venga para acá entonces al lado de Él. Esa es la alegría de nosotros los cristianos en esta fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Este es mi cuerpo que se entrega por ti con nombre propio. Esta es mi sangre que se entrega por ti. ¿Para qué? Para que no tengas miedo a nada. Para que no vuelvas a tenerle miedo a nadie. Si alguien te cobra, dile que yo pago por ti, que todos los días estoy pagando por ti en la Eucaristía. Dios te salve María,